Los que estén absolutamente ligados al computador de Reyes, que sus investigaciones no dependan sino de ello, a pesar de que la Corte se pronunció también hacia otros temas que tienen que ver con el debido proceso, pues tienen una importancia capital y por eso se da la liberación de Miguel Ángel Beltrán y seguramente debe darse la de Liliana Obando y de otra serie de personas que están siendo procesadas por este hecho. En mi caso particular no, porque yo estoy procesada por otro tipo de hechos, estoy siendo investigada por otro tipo de hechos, ya ahora como el computador del Mono Jojoy, que como si ese sí fue obtenido aquí supuestamente con las rigurosidades de los militares que no conocemos los civiles, pues operarían dentro de la justicia, como es en el caso mío en la Corte Suprema. Pero pues en términos, por principio general del derecho, el computador de Reyes, al ser desconocido como prueba por la Corte Suprema de Justicia, tiene que tener alcances judiciales y probatorios tan importantes como los que ha planteado la Corte ahora. La reacción frente a la Corte da cuenta de que el computador de Reyes era una estrategia de un sector de la derecha de este país, porque no se sale a la defensa de la decisión de la Corte, sino al ataque de la decisión de la Corte. Es decir, ¿cómo es posible que la Corte vaya a dejar en libertad? Inclusive yo no creo que estén tan preocupados ni por Miguel Ángel Beltrán, ni por Liliana Obando, ni por ninguna de estas personas, sino por mí y por algunos otros u otras como Gloria Ramírez o como Carlos Lozano, bueno, como quienes de alguna manera tenemos un papel importante en la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo en la búsqueda de la construcción de un país distinto, que no significa estar armado. Estamos armados de argumentos y estamos armados de plataformas ideopolíticas que no hemos podido llevar a cabo ni casi que discutir, pues porque el establecimiento que es que ya yo no diría ni de la derecha, de la izquierda y de todos los que tienen intereses en mantener sus privilegios dentro de este país. Pero de todas maneras usted advierte que hay unas pruebas. ¿Usted cree que el procurador contraataque? No, él está contraatacando, porque él hace parte de toda la estrategia. Es más, me demoré yo mucho para caer en cuenta que después de la decisión del procurador, que era incompetencia de su parte, que había incompetencia de su parte, que no tenía la jurisdicción para investigarme y destituirme, quitarme la investidura, pero que de lo cual se podía desprender un prevaricato para él por acción, se conjuga directamente con el DAS y con la DIJÍN y con la SIJÍN para empezar a hacer montajes, porque el procurador es un personaje siniestro de este país, y lograr que se abran nuevas investigaciones en la Corte Suprema. Y les pongo un ejemplo, dos ejemplos importantes. Ni siquiera se había matado al Mono Jojoy y él ya está hablando del computador del Mono Jojoy y diciendo que si las pruebas del computador de Reyes no eran válidas, esas sí eran válidas. Y en segundo lugar, él destaca varios procuradores a la cárcel de alta seguridad de Cómbita, donde estaba detenido el narcotraficante Macles de Venezuela, y lo interroga sobre mí, sin mi presencia, sin presencia de los abogados, y prácticamente como el otro tipo, yo me imagino que ni siquiera me conoce, pues yo ni siquiera sabía que ese señor existía, pues va dirigiendo las respuestas como si casi hacía llegar de que yo recibía plata del gobierno del presidente Chávez, y él mismo es el que da a conocer esa información en los medios de comunicación. O sea que muchas de las cosas que hoy está investigando la Corte tienen razón de ser en toda esa cúpula que se ha montado de persecución, de la cual el máximo representante es el procurador, porque el procurador no ve, por ejemplo, a sus copartidarios que se robaron la Dirección Nacional de Estupefacientes, ni ha actuado con la misma diligencia, ni ha actuado con su copartidario Arias, el que repartió los recursos del agro en este país y que se los dio a quienes le financiaron la campaña política. De eso no ve absolutamente nada, ni tiene nada que ver con los amigos de los Nule que se festinaron los recursos de la infraestructura de este país. Entonces uno sí se da cuenta que es una mano negra, que además tiene como cabeza al Procurador General del país, que entre otras cosas se expresa en algunos círculos, que cada persona que él mete a la cárcel le reporta 25.000 votos camino a la presidencia de la República, y este país está tan loco que además lo eligen. Se suma entonces a las denuncias que ha formulado Jaime Araujo respecto a la operación
población amazónica. Totalmente. Además, afortunadamente existe un jurista que está más preocupado por defender a la democracia y defender a quienes persiguen que por pertenecer a los grandes bufetes de abogados que defienden a los empresarios y que les pagan jugosas sumas de dinero y que viven como ricos únicamente de defensas que son escandalosamente millonarias. En cuanto a la captura de Julián Conrado en Venezuela, ¿cómo usted analiza este panorama político? Pues a mí me parece muy complejo porque yo siento que además es toda una estrategia para desprestigiar al presidente Chávez, para ponerlo contra la pared frente a quienes desde sectores supuestamente progresistas lo atacan, pero también entiendo que tiene que ver con los acuerdos que ha tomado, que ha celebrado con el gobierno del presidente Santos y que de todas maneras son consecuencia del conflicto que vive el país. Y yo en esto tengo una respuesta muy clara, es que mientras nosotros no logremos llegar hacia una discusión y una negociación política del conflicto, hoy es Chávez, mañana puede ser otro. Es inevitable no preguntarle a usted por uno de los prisioneros de guerra también muy emblemáticos de este grupo guerrillero como Simón Trinidad. Sí, claro, porque además yo he hecho parte del grupo de personas que hemos estado buscando su defensa en Estados Unidos, que nos hemos reunido varias veces con su abogado de oficio, que tenemos conocimiento de las condiciones, que además hablan tan mal del país. Es que ya yo veía cuando iban a trasladar al delincuente narcotraficante Maclet para Venezuela y cómo aquí es que el procurador preocupado por las condiciones carcelarias de Venezuela, sabiendo que en Estados Unidos hay un colombiano que cometió un delito o no lo cometió. Lo que es cierto es que está condenado a 60 años en condiciones infrahumanas. Se supone que él también debe velar por las condiciones de los presos que son extraditados y que él es el procurador del país, no del grupo del Opus Dei del cual hace parte. Entonces, estas denuncias que nosotros hemos hecho, pero sobre todo las preocupaciones que tenemos por su situación, cada vez más son evidentes y que hacen parte de todo ese cuadro de persecución contra quienes de una u otra manera están en la lucha armada o de que no lo estamos, pero que estamos en total oposición al régimen establecido. ¿Y la situación de los prisioneros políticos en Colombia no sería como un obstáculo de lo que está pasando como para la implementación del acuerdo humanitario? Porque no, yo no creo que puedan ser un obstáculo. O sea, en eso sí yo soy absolutamente clara. Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando porque esto se dé. Y tenemos que seguir buscando la manera de que se pueda avanzar hacia una negociación política. Ahora, esto se está haciendo dentro de la guerra, porque es que los fusiles de lado y lado no son ramos de flores, son balas. Y seguramente que esto va a arreciar y va a profundizar. La tarea de nosotros y el reto es ser capaces de caminar en ese camino, yo diría sembrado de minas antiprocesos de paz para lograr llegar hasta allá. Y en eso creo que la resistencia de nosotros tiene que ser capaz de resistir todos estos embates que tienen que ver con el conflicto mismo para lograr llegar a un espacio donde se pueda lograr la negociación. Sin embargo, parecería haber un mejor ambiente antes de las últimas liberaciones que en este momento, para que se dé un eventual acuerdo de paz entre las guerrillas y el gobierno. Pues yo pienso que los momentos se construyen y sobre todo yo quisiera pensar que todo eso que les mencioné ahorita de lo que ha hecho el presidente Santos en Honduras, que logró el retorno del presidente Zelaya, que logra movilizar más de 500.000 personas en Honduras, pues se pudiera también aplicar aquí, porque yo no creo que uno tenga el cerebro compartimentalizado de tal manera que en una parte hable de paz y en la otra hable de guerra. Yo creo que ojalá esa conducta y esa decisión que tiene el presidente se refleje en hechos concretos para que pueda realmente posibilitarse ese escenario de paz. Y me refiero muy concreto a lo siguiente. Yo entendí como una trampa la presencia de Pizarro en las últimas liberaciones, porque puso todos los obstáculos habidos y por haber, porque se prevalió de su posibilidad de hablar con el presidente y de la imposibilidad de nosotros de hablar con el presidente,
para decir las mentiras que pudo, para lograr mantener en el imaginario que nosotros éramos terroristas, que le estábamos haciendo el favor al terrorismo, y para que la opinión pública no apreciara la importancia de unas liberaciones que se daban además sin disparar un tiro, diferente a lo que puedan pensar hoy, por ejemplo, la mamá del gobernador de Antioquia o la esposa del exministro Echeverry, donde operativos tipo Hollywood pudieron acabar con la vida de 11 personas. Porque es que no es solamente que la guerrilla haya disparado, sino también la acción que tomó y la decisión que tomó el gobierno colombiano en su momento. Entonces, yo pienso que escenarios y decisiones como las que se vivieron en la liberación anterior no se pueden repetir hacia el futuro, porque si la FARC tomara la decisión de liberar a todo el mundo, ¿cómo y con quiénes se puede hacer esa liberación? Sí pareciera que la instrucción era tirarse en todo y desprestigiarnos a nosotros y no lograr la liberación, y hay un hecho muy claro: se acaban las liberaciones, que fueron, sobre todo la última, muy difícil, y a todo el mundo le dieron las gracias, menos a Colombianos por la Paz. O sea, nosotros éramos prácticamente lo peor del proceso, y eso fue toda una estrategia de una persona que pertenece a la derecha. Y qué tal que yo me pasara la vida diciendo que Pizarro era el responsable de la masacre de Tacuelló. No nos podríamos ni hablar. Pero entonces habrá dificultad en nuevos procesos de liberación. Pues las dificultades serán las que ponga el gobierno. Carlos Lozano ha advertido que el presidente Santos, con respecto a Uribe, tiene cambios de forma más no de fondo. ¿Cuál es su interpretación? Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿cómo se podría desarrollar un proceso en esas condiciones? Esas son las condiciones que hay. Pues, o sea, creo que lo importante es tener en cuenta que esas son las condiciones y que esas son las decisiones que se toman y que se dan dentro de un conflicto. El país está tan supremamente mal, que el ministro del Interior gritó que vivan las víctimas cuando se terminó el proyecto, cuando se aprobó el proyecto de víctimas y de restitución de tierras, que es importante porque no existía, pero que es muy pobre a la larga. Pero está tan mal el país que nos contentamos con eso. ¿Cuáles son las reticencias que tiene respecto a este proyecto que la gente ha considerado tan importante? No, es que yo no estoy diciendo que no sea importante. Estoy diciendo que está tan mal el país que este proyecto se convierte en un proyecto bandera, porque el régimen consideró que ya era tanto lo que habían hecho, usufructuado, pero pues el proyecto no conlleva la restitución de 7 millones de hectáreas. Y el proyecto no contempla, por ejemplo, la restitución de tierras que, en lugar de dárselas a Sarmiento Angulo, se le dan a colectivos de cooperativas de campesinos que requieren precisamente retornar y tener todo el apoyo dinerario y pecuniario del Estado para que puedan avanzar en proyectos agroindustriales que les sirvan también al país. O sea que los campesinos no tienen sino que acomodarse a ser jornaleros, y otros que ni siquiera conocen el campo, que no tienen ni tierra en las uñas, pues sí los pueden explotar y no pueden ni siquiera cogestionar con los mismos campesinos. O sea, ahí hay toda una mirada de gobierno y toda una mirada yo diría, casi que ponerle la cara buena al neoliberalismo, pero el neoliberalismo sigue siendo. En el caso de la ley de víctimas y restitución de tierras, ¿qué pretende realmente el gobierno de Santos y por qué la lanza en este momento concretamente? No, yo tengo que decir claramente lo siguiente: o sea, yo no puedo decir que no es importante la ley de víctimas. Y es más, yo en eso disiento de algunos que dicen que era mejor no tener nada. Pero es que hace muy poco, los mismos que ahora son los héroes de la ley de víctimas eran los opositores. Cuando nosotros estábamos hablando de la memoria, ellos decían que ¿cuál memoria? Y que fueron inclusive aún más los que participaron sin ser miembros del paramilitarismo en toda la dinámica que se generó para aprobar la Ley de Justicia y Paz. Entre otras cosas, los autores de la reelección del presidente Uribe, y hablo concretamente de Pardo, de Cristo y de muchos ellos. Pero no puedo dejar de reconocer que es un principio importante. O sea, yo sí creo que es mejor tener el instrumento que no tenerlo, y en eso lo dijo el hermano del presidente en la entrevista que dio recientemente, como toda la cartilla que están siguiendo. Y yo diría aún más, estos no son ni siquiera
avances que uno pueda categorizar de izquierda, son avances mínimos en una democracia. Es que uno no puede tener 5 millones de refugiados internos exigiendo su derecho y que no se los den, porque es que la misma comunidad internacional, las sentencias de la Corte Constitucional son perentorias y exigieron que eso mínimamente se diera. Esperemos que la Corte Constitucional, en la juridicidad y en el espíritu de la ley, se pronuncie para que vean que muchas de las cosas que se hicieron son mínimas frente a lo que se debe hacer.